Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico, donde vamos a estar compartiendo una vez más esas enseñanzas que estamos extrayendo del libro Mi experiencia con Dios. El día de hoy, el estudio bíblico tiene como título Dios habla a través de las circunstancias. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar que otros hermanos han hablado cómo Dios nos habla a través de la oración, nos habla a través de la palabra o de la Biblia. Y esta noche vamos a mirar cómo Dios nos habla a través de las circunstancias. Antes de iniciar, yo les invito, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo donde vamos a escudriñar las Escrituras. Y vamos a mirar las consideraciones que el libro Mi experiencia con Dios nos trae. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Y siempre, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias, pues tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos, oh Dios de la gloria, que tengas misericordia de nosotros. Rogamos por tu bondad, por tu gran amor, porque tú eres bueno, Señor. Por eso rogamos delante de tu presencia que continúe, Señor, haciendo una obra maravillosa con nosotros. En el nombre de Jesús, sabemos que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor, en el núcleo de nuestras familias, oh Dios de la gloria, y de manera personal. Y pedimos, Señor, que podamos tener sumisión, que podamos ser entendidos, que podamos, oh Dios de la gloria, hallar en tu voluntad paz, que podamos encontrar en ti, Señor, la tranquilidad, Señor, que estar contigo supone. Señor, en el nombre de Jesús te exaltamos, Señor, y rogamos, Señor, por todas las personas que hoy están padeciendo de salud, Señor, de forma económica o socioafectiva, Señor, psicológica, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, Señor. Pedimos que tú traigas, Señor, paz a las personas, oh Dios, y en especial a todos aquellos que van a estar, Señor, con nosotros, estudiando las Escrituras. Que tú por medio de esta palabra, Señor, seas ministrando el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que pueda ver este video, este material. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, una vez más le digo, vamos a escudriñar las Escrituras. Y el día de hoy, como todas las veces que he tenido la oportunidad, quiero que vayamos nuevamente a ese concepto general, o esa revisión general de ese panorama general que el libro Mi experiencia con Dios nos da. Este es el gráfico que hemos ido observando, ¿verdad? Este gráfico, pues, tiene 7 realidades que el libro Mi experiencia con Dios contempla en su contenido. El primer paso es Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, a tu alrededor. Dios siempre está obrando. La segunda realidad es que Dios siempre está obrando. Es el primer paso. Recuerda que ya hemos aprendido eso, que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Segundo es, Dios busca una relación continua de amor con usted. Y esa relación es real, personal y práctica, ¿no? Eso fue lo último que yo les pude compartir. Cómo tener esta relación práctica con el Señor, ¿verdad? Que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, en momentos, si está solo, si está acompañado, si está en el trabajo, si está en la iglesia, Dios, por medio de su Espíritu Santo, está con usted siempre. Así que estar a solas no es una oportunidad, ¿verdad?, para desobedecer a Dios, sino al contrario. Cuando estamos en la soledad, podemos, y en eso meditábamos, que en medio de esta crisis que estamos aislados en casa, no supone esto que nosotros nos fuéramos a enloquecer, sino que podríamos, pues, mirar cómo Dios en una relación práctica, Él nos habla, nos aconseja y nos ayuda.
también estuvimos viendo que Dios nos invita a unirnos a unirnos a Él en su obra. Y esto pues nos va a llevar también a la cuarta realidad, que es en la que vamos a estar, o en una parte de la cuarta realidad que vamos a estar contemplando el día de hoy. Y la cuarta realidad es Dios habla por medio del Espíritu Santo, la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia para revelarse a sí mismo y su voluntad. En este punto, pues ya yo les voy entrando en este punto, les voy a decir que vamos a ver cómo Dios nos habla. Ya los hermanos han dicho antes cómo Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? A través de la oración, de la palabra, del Espíritu, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo Dios nos habla a través de las circunstancias. Muy bien. Y a esto viene el título. Dios nos habla a través de las circunstancias. Usted puede observar la imagen que está en la presentación. Esta imagen va a ser una imagen que vamos a estar meditando, pero yo quiero que usted tome un momento ahora para observarla. Observe esa imagen y pues suponga que usted es la persona que va delante, que va de primero dentro del grupo que va corriendo, ¿no? Espero que usted pueda meditar un poco en lo que supone, en lo que la primera persona está haciendo en la imagen, en lo que se supone que debería ser para nosotros también el hecho de cumplir un reto confiando en Dios. Muy bien. Entonces hay una pregunta. ¿Dónde está Dios hoy? Y permítame, yo le respondo de una vez de una forma directa. Dios está obrando a través de las circunstancias. Y Dios está hablando. Dios te habla a través de la Biblia, a través de la oración, pero también en las circunstancias. Y quizás esta es una de las formas de hablar que Dios más usa, porque nosotros somos descuidados con nuestra vida devocional, con nuestra vida, con nuestro estudio bíblico. Y cuando nosotros no estamos el tiempo suficiente delante del Señor, entonces Él empieza a hablarnos a través de las circunstancias. Para poder comprender las circunstancias adversas o difíciles, es vital tener la perspectiva de Dios. Entonces, en este mismo momento, hay unas circunstancias que están alrededor suyo, alrededor de su familia, con esta emergencia del COVID-19, ¿cierto? Pero esta emergencia, como tal, Dios la está usando y está obrando, y es lo que creemos y estamos confiados en Él. Que algunos están diciendo que es el fin del mundo, que bueno, eso, como dijo el Señor Jesucristo, nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar confiados. Pero mientras eso sucede, Dios está hablando. Entonces, tú puedes meditar un poco y puedes hacerte esta pregunta. ¿Dónde está Dios hoy? ¿Qué está hablando Dios hoy a mi vida? Con lo que me pasó hoy. Que hoy nos quedamos sin mercado. Que hoy tengo dinero, pero no es mi pico y cédula y no me dejaron comprar en el Justo y Bueno, en la Olímpica, ¿verdad? ¿Dónde está Dios hoy? En donde debía ser un buen día para poder obtener alguna ganancia con el negocio que tengo, pero que hoy no se pudo. ¿Dónde está Dios hoy? ¿Qué me está enseñando Dios hoy? Muy bien, entonces, esto me hace pensar en un ejemplo bíblico. Está el caso de Pablo. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y vamos a leer del verso 6 al 10. Yo voy a tomarme el momento para leer. Espero un momento a que usted pueda ubicarse. Vuelvo a leer. El título es La visión del varón macedonio. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos ha llamado a que le anunciemos el Evangelio. Entonces, ¿qué labor más importante que llevar el Evangelio de Dios a todas partes? Pablo pretendía llegar a las áreas de Asia que no había podido evangelizar en su primer viaje misionero. Sin embargo, por el Espíritu Dios le dijo: no vayas. Les prohibió ir. Pero Pablo no se devolvió para Jerusalén. Pablo continuó y se supone que él lo que hacía era que oraba al Señor por su dirección, ¿no? Y en estas circunstancias, ¿verdad?, que no son las que uno pensaría, porque si tú oras para ir a predicar a algún lado, o llevar el mensaje, o visitar a un hermano, o visitar a un familiar que quieres que conozca la palabra del Señor, pero en el momento que tú sales a la misión, el Espíritu dice que no, entonces lo normal sería devolverse. Sin embargo, Pablo no dejó la tarea botada. Pablo lo que hizo fue que continuó adelante, esperando en el Señor que Él le diera, las indicaciones, y así fue. Por medio de una visión, por medio de un sueño, el Señor le muestra lo que tiene que hacer, y es lo que hoy conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo, donde él va a Macedonia y hace todo ese recorrido a través de todas esas ciudades y funda las iglesias de Filipo, de Cencrea, de Atenas, de Corinto. Entonces vemos que el Señor no le permitió en ese momento evangelizar esa zona, porque era más importante llegar hasta otros apartes del entonces reino romano. Y vemos también que Dios habla a través de las circunstancias. Entonces, quizás, así como le dijo por el Espíritu que no debían seguir evangelizando ahí en Asia Menor o en Asia, también le pude haber dicho enseguida: pasa al otro lado, pero no, sino fue a través de una visión. Entonces, las circunstancias también Dios las utiliza para hablarnos a nosotros cuando no logramos entender lo que Él quiere hacer o lo que Él está diciendo. El Señor busca la manera de hacernos entender lo que Él desea. Entonces, tú y yo debemos ser entendidos también en lo que Dios nos está mostrando, o en lo que Dios nos habla. Debemos ser entendidos y mirar quizás en las situaciones más adversas o contrarias o contradictorias. Dios puede estar dándote un mensaje claro de lo que Él quiere hacer. Muy bien, pero entonces usted me podrá decir: no, pero eso de Pablo no es nada, eso no es comparado con estar ahora sin dinero para pagar el recibo de la energía, aunque nos dieron el recibo del agua. O, por ejemplo, eso no es nada. Un problema es tener 3 niños en la casa y no tener con qué darle comida. Eso sí es una situación bien, bien apretada. Pero entonces, tal vez para usted eso no sea nada, pero usted imagínese a un predicador de estos que está luchando, está mostrando a Cristo aún a los de su nación, que lo quieren matar, que lo quieren apedrear, porque él está enseñando algo que para ellos es contrario a su cultura, para los judíos. Y cuando él está en este fogueo de enseñar la palabra, él espera que Dios le respalde, pero Dios le dice no. De todos modos, hay que considerar que no puede ser similar a la situación que tú tienes en casa, pero seguro que es una situación bastante difícil para este momento, lo que está haciendo Pablo en este momento histórico, ¿no? Pero no te preocupes, ten allí tu situación, tu circunstancia, y vamos a seguir avanzando. El mismo Señor Jesús, mira lo que dijo.
Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto está en Juan 5:17. Esto lo menciona Jesús porque por el hecho de haber sanado a un paralítico, los judíos querían tomar esto para matarle. ¿Por qué? Porque primero lo sanó en el día de descanso, en el día de consagración al Señor, en el Sabbat. Segundo, le dijo al mismo paralítico que tomara su lecho y lo cargara. Y este lo hizo, y entonces se arremetieron contra el paralítico. A ellos no les parecía más grande la ofensa que el milagro que estaban viendo de una persona paralítica de por vida que se ha levantado, ¿no? Para ellos fue más importante y más relevante el hecho de que ese hecho tan importante y tan milagroso estaba rompiendo con las costumbres de ellos. Bueno, y por eso el Señor le dice: si mi Padre trabaja aún en el día de reposo, yo también trabajo. Por eso el Señor les dice esto. Y dice, y sigue diciendo la Escritura ahí en Juan, que ellos querían matar al Señor. En otras ocasiones el Señor también había sanado a un hombre que tenía problemas en su mano. Era manco de su mano, y el Señor lo sana, y Él les dice a los mismos judíos que están en la sinagoga: si un burro de ustedes, si un animal de ustedes cae en un hueco en el día de reposo, ¿no van y lo sacan? Este no es mayor, que es hijo de Abraham, que eso de animal. Pero para ellos era tanta la ceguera que tenían, que no podían ver, no podían entender que las circunstancias les estaba hablando a ellos, sino que fue más relevante para ellos la ofensa a su cultura y a su costumbre, que ignoraron a Dios, a su Hijo y la obra maravillosa que estaba haciendo entre ellos. Muy bien, entonces Jesús trabajaba. Si veía a su Padre trabajando, Él se unía y trabajaba. Si Jesús iba pasando por donde había un necesitado y era menester de hacer una obra, allí la hacía, porque Él era capaz de identificar donde el Padre estaba trabajando. Entonces, como le digo, Jesús vino a eso, a dar libertad, a dar sanidad, a dar salvación. Por eso, a pesar de que Él sabía que esto era una controversia a la cultura, Él le dio más relevancia al hecho de cumplir la misión que el Padre le había dado. Entonces puede ser que Dios también a ti te hable por medio de las circunstancias. Quizás en estos momentos que estoy haciendo esta grabación, esperaba que de pronto el día de hoy fuera un día bastante silencioso para poder hacer la grabación, las pruebas. Pero fíjese que hace un momento me senté un momento y pensé: gracias, Señor, porque estás hablando por medio de las circunstancias, estás mostrándome cuán impaciente soy, cuán mal geniado soy, tantas cosas, porque apenas prendí la cámara, enseguida sonó un equipo de sonido. Enseguida el vecino salió a barrer. Enseguida el del lava la moto prendió la hidrolavadora para lavar la moto. Y así, vamos. A veces tenemos que esperar mientras que otro cante por allá, sale alguien cantando. Bueno, hermanos, pero eso también es Dios por medio de las circunstancias, porque quizá hubiese sido muy fácil hacer este video si no hubiese ningún tipo de interrupciones ni nada. Entonces, ¿qué haces cuando ves que Dios te motiva a hacer algo que no es ni lo que estabas pidiendo, y además te pueden juzgar por ello? ¿Qué haces tú? ¿No haces nada? ¿Te rindes? ¿Desistes? ¿O simplemente crees que es una idea tuya? Porque hay esos momentos en donde Dios está obrando alrededor tuyo. Está buscando una relación contigo también y te invita fuertemente. Y cuando esta invitación no viene a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración, puede venir a través de las circunstancias. ¿Qué has hecho tú? ¿No has hecho nada? ¿O has sido como Pablo, que pedía, me imagino yo que él pedía por lo que estaba haciendo, pero el Espíritu dice: no vas a ir allá? Tampoco le dice a dónde debe ir. Pero lo cierto es que Dios, a través de un sueño,
lo direcciona. El Señor Jesús sabía que Él podía sanar a esos paralíticos en otro momento, pero en ese momento era que Dios estaba trabajando, y a pesar de que Él sabía que lo iban a juzgar por eso, Él obedeció, agradó al Padre y le dio gloria a través de la obra que hizo. Entonces, hermanos, queda para reflexionar qué haces tú en esas circunstancias. Entonces yo quiero, ya para ir hacia el final, quiero que analicemos un caso que es bastante conocido. De hecho lo escojo porque voy a tomar solamente partes muy relevantes, muy importantes y muy conocidas hay muchos otros ejemplos, pero he querido tomar este, y es el caso de José, del soñador. Así le llamaron sus hermanos. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a la historia de José, pero yo quiero comenzar por el final de esa historia. Quiero, ya casi al final de la historia de José. Génesis capítulo 50, verso 20. Vea lo que dice. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En la parte final de la vida ya ha muerto su padre Israel, ya en la cumbre de la vida de José, los hermanos tienen miedo de que él tome represalias y los mate por toda la maldad que le hicieron. Pero esta es la conclusión final de José frente a toda la calamidad de su vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para mantener al pueblo de Israel a través de la historia después de sacarlo de Egipto por esa obra que hizo con José y que hasta el día de hoy repercute en nosotros que hemos conocido la palabra. Pero él entendió algo, José entendió algo en este momento cumbre de su vida, y es que las circunstancias adversas fueron muy difíciles, fueron muy duras. Quizás lloró mucho, quizás padeció mucho, fue maltratado, fue vuelto esclavo, fue comprado, fue hecho de todo. Pero José entendía que el propósito de Dios, en este momento entendió que el propósito de Dios era mayor aún al sufrimiento personal. Y esto quizás es el reto más grande que tenemos en nuestras vidas. Que a veces nosotros nos pasan cosas que en el momento no sabemos, no entendemos, no podemos explicar, y aún nos ha pasado, pero luego de un tiempo, cuando vemos el propósito de Dios materializado, entonces esto trae paz a nuestro corazón. Entonces ahora sí, vamos a echar unos pequeños vistazos, unos destellos a lo que fue la vida de José, y analicemos, y vamos a ir analizando y vamos a ir aplicando a nuestras vidas lo que vamos observando de la vida de José. En Génesis 37, capítulo 37, verso 19, después de que ya José relata una serie de sueños en donde aún sus padres y sus hermanos, por la interpretación que ellos le dan en el contexto, ellos iban a venerar a José. Esto provocó, entre otras cosas, un malestar entre los hermanos de José. Estos ya no le trataban de forma amable, sino que el trato con él era diferente. ¿Sí? Entonces en el verso 19 del capítulo 37 de Génesis, es donde los hermanos le dan el apodo del soñador. Dice así: normalmente nuestra oración está determinada por las circunstancias, ¿verdad? Ahí viene el soñador. Eso fue lo que dijeron los hermanos. Ahí viene el soñador, pero también dijeron, vamos a ver en el verso 20, dice: matémosle. Génesis 37, 20, verso siguiente: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mire usted lo que provoca
el mal accionar de los hermanos de José hacia José. Ese día José, seguro, mire, quizás los judíos no tienen una concepción de la oración como la tenemos nosotros hoy, que sabemos que oramos todos los días, que el Espíritu intercede por nosotros, etcétera, etcétera. Ellos quizás no, la forma de oración de ellos es diferente, ni siquiera había un culto como tal. Pero ese día seguro José no amaneció pensando en que lo iban a matar, lo querían matar, que le iban a vender. Si usted estuviera en los zapatos de José y fuera hoy la historia, sería como decir que usted no amaneció hoy pensando en que le iba a pasar algo catastrófico y entonces usted oró al Señor por eso, ¿no? Usted oró y salió normal a su día de trabajo, ¿cierto? A su día de laboral o a hacer lo que hacen normalmente en tu día. Pero a José le deparaba pues un destino bastante complicado. Muy bien, entonces seguimos. En Génesis capítulo 37, 27, después de que toman a José, lo meten en la cisterna, entonces ahora dice, vendámosle. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, es decir, no lo matemos porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos lo vendieron. Entonces imagínense, en un mismo día planean contra él matarlo. Gracias a Rubén no lo matan, pero entonces ahora vienen y lo venden. Bien. ¿Quién decía que a inicios de marzo, quién pensaba que íbamos a tener a la fecha de hoy más de 2 meses de encierro, de una inactividad económica, de estar reprimidos en casa, ¿verdad? ¿Quién se imaginaba tal cosa? En mi caso, pues yo no me lo imaginaba. Y aunque comenzó el 16 de marzo las restricciones, la suspensión de clases, pensábamos quizás que podía ser algo de algunos días y no de meses. Pero hermano, Dios está hablando en nuestras vidas a través de estas circunstancias. Debemos escucharle. Muy bien. ¿Cuál sería la oración de José entonces? En estos momentos. Lo tomaron sus hermanos, le quitaron su túnica, lo tiraron en una cisterna que no es más que un hueco profundo. Después cogen y lo venden a una caravana de mercaderes ismaelitas que iba de paso. Lo vendieron como un esclavo. ¿Será que José tendría alguna idea de lo que declararía allá en Génesis capítulo 50? La declaración inicial, el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo ha vuelto a bien para salvación de muchos. ¿Será que en estos momentos, en un momento así de caótico, José tendría algo de esto presente? ¿Pensaría él que era algo futuro que debía cumplirse? Yo creo que no. Y creo también que cuando nosotros estamos en circunstancias como esas, en que nos enojamos, nos frustramos, nos da mucho dolor las circunstancias que vivimos, o si alguien nos ofende o nos dice algo o nos daña de alguna manera, creo que nuestro primer pensamiento no es pensar de que Dios está haciendo algo mayor, sino que se apodera de nosotros ciertos sentimientos que en realidad lo que van a operar en nosotros es lo contrario a lo que el Espíritu desearía. Pero hermano, estamos aprendiendo, cada día estamos aprendiendo, y qué bonito es que a pesar de pasar por estas circunstancias, al final podamos ser como José y hacer este tipo de declaraciones gloriosas para el Señor. Mire, comprado por segunda vez José, ahora viene y los ismaelitas lo llevan a Egipto, donde Potifar lo compra por segunda vez y lo vuelve el esclavo de la casa. Llevado pues José,
Génesis capítulo 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de Faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero miren, importantísimo. Jehová estaba con José. Fue prosperado José en casa de Potifar, tanto que él lo puso sobre todos sus bienes, excepto sobre su esposa. Génesis capítulo 39, 20. Esta mujer, la esposa de Potifar, se hacía de los vestidos de este hombre, el cual ya le había dicho él: yo cómo he de estar contigo, cómo he de defraudar a mi Dios, cómo he de defraudar también a aquel que me tomó por esclavo y que me dio la potestad de todo lo que hay en su casa. Nunca haga yo tal mal, dice José. Pero a esta mujer no le importó y ahora lo pone en una situación difícil. Y ahora José, después de haber sido casi una víctima de homicidio, vendido 2 ocasiones, hecho esclavo, ahora no bastando con todo eso, va a la cárcel, va preso. Y tomó en su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero mire, vuelve a presentarse. Jehová estaba con José. ¿Cómo es esto? Era tan próspero José que el dueño de la cárcel se dio cuenta de que él era un buen administrador, y resulta que él no se encargaba de nada. José se encargaba de todo. Hermano, quizás nosotros renegamos demasiado con las circunstancias, pero a pesar de que lo hagamos, tenemos que estar conscientes de qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Qué hace Dios en medio de esas circunstancias que nosotros vivimos? ¿Qué nos quiere decir Dios? Yo creo que José, aunque no hay ningún registro bíblico que nos diga, él, a pesar de que él era el esclavo, fue puesto por sobre todos. A pesar de que él era el preso, fue puesto sobre la administración de la cárcel. Entonces, creo que José se daba cuenta claramente que Jehová Dios estaba con él. Muy bien, entonces, encarcelado. Después de demostrar su fidelidad a Dios, ¿cuánto duró encarcelado? Bueno, vamos a tocar un punto posterior. Y es que José, además de esto, de que fue encarcelado, él allí sobre los presos, hubo 2 presos en especial, el copero y el panadero del rey. Entonces José hubieron 2 presos especiales, el panadero y el copero del rey, los cuales fueron encarcelados allí. Ellos tuvieron unos sueños y José les interpretó sueños. Pero aquel que la interpretación que José hizo, que fue favorable, José le dijo: no te olvides de mí cuando estés allá en tu buen puesto, frente al faraón, sirviéndole. No te olvides de mí. Pero dice la palabra que efectivamente, él dice así, acuérdate en Génesis 40, 14, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, me saques de esta cárcel, me saques de esta prohibición. Pero dice la palabra que el copero se le olvidó a José, y pasaron 2 años cuando volvió a acordarse de José, simplemente porque Faraón tuvo un sueño y no había quien se lo descifrase, y en esos momentos se acordó de José. Pasaron 2 años. José pasó 2 años, por lo menos a partir de ese momento histórico hasta el momento en que él se acuerda, 2 años preso. No hay registros de cuánto fue antes de eso.
Y en esos momentos entonces en Génesis 41, 39 y 40, ya para irnos digamos al último punto que vamos a tocar en la vida de José, que es cuando él es exaltado, porque él efectivamente le da una interpretación a Faraón de acuerdo a la sabiduría que Dios había puesto en él. Y efectivamente Faraón dice lo siguiente en Génesis 41, 39 y 40. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho ver todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José fue puesto como segundo en todo Egipto. Y uno diría, wow, Dios permitió todas estas circunstancias adversas a José para llevarlo a cumplir un propósito mayor. Pero en estos momentos yo creo, en este momento histórico, José está celebrando haber salido de la cárcel. Él todavía no tiene clara la dimensión de lo que Dios quiere hacer. Pero hay que ser claros en algo, y es que Dios estuvo con José durante todo ese proceso. Y Dios está contigo en medio del proceso del coronavirus, del COVID-19. Dios está contigo en la abundancia, en la escasez, en el disfrutar un mercado milagroso o en el pasar un mal día. Dios está contigo en medio de las circunstancias que no son las que tú planeaste en enero, ni que es la realidad que tú querías vivir a fecha de hoy. Pero Dios está contigo. Dios está obrando alrededor de ti. Dios está buscando una relación contigo. Dios te está invitando a trabajar con Él. Y Dios te habla a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de la oración. Entonces, empecemos a mirar todo lo que nos está pasando, a mirarlo desde una forma crítica, analítica. Comparemos, miremos. En la Biblia hay muchos otros casos en donde uno puede descartar fácilmente que la vida del Evangelio es una vida fácil. Personajes que pasaron por situaciones que tú y yo quizás nunca hemos pasado y no queremos pasar por allí, y que se pueden considerar mucho mayores en cuanto a sufrimiento, en cuanto a tiempo, porque dice la palabra que cuando José fue presentado a Faraón tenía 30 años, y estamos hablando que cuando comienza la historia de José ya él era un muchacho. ¿Cuántos años pasó de penalidades hasta llegar a ser el segundo al mando de la civilización o de la potencia del momento, en ese caso Egipto? Sin embargo, yo estoy seguro que Potifar reconoció la obra de Jehová en José cuando lo tuvo en su casa. El carcelero reconoció la obra de Dios en José cuando lo tuvo en la cárcel. El copero del rey reconoció que José tenía algo especial cuando acertó con su sueño. Y el faraón ahora está reconociendo de que quién tendría una sabiduría para hacer o para idear o para llevar o para comandar el plan que después de interpretarle los sueños él le dio, sino José. Pero reconociendo ese valor espiritual, ese valor que el Señor estaba con José. Muy bien, entonces, pero no acaba allí, porque recuerden que terminamos en Génesis capítulo 50. Hay un episodio fenomenal en la vida de José y es el reencuentro con su familia.
Y cuando nosotros leemos esa parte bíblica, nos damos cuenta de que José no esperaba volver a ver a su familia. No vamos a ahondar en eso porque tiene demasiados detalles y el tiempo se nos extendería mucho. Simplemente quise tocar estos puntos para mostrarte, hermano, que las circunstancias, a veces las circunstancias más adversas, más contrarias, más difíciles, simplemente son la voz de Dios anunciándote el cumplimiento de un propósito muchísimo mayor que tú, mayor que yo, es el propósito de Dios. Dios está contigo en esta situación, en las situaciones que tú vives. Tienes una tarea. En medio de estas circunstancias tú tienes una tarea. Analizar, conocer dónde está trabajando Dios. ¿Qué está haciendo Dios alrededor tuyo? ¿Para qué está usando Dios las circunstancias que te está permitiendo vivir? Esa es tu tarea. Debes identificarlo y seguirlo confiando en que el resultado será el que Dios quiere. Recuerda, trabajar donde Dios ya está trabajando dará los mejores resultados y los que vienen detrás de ti serán bendecidos y verán a Dios triunfando en su vida y en mi vida. Si usted se da cuenta, tú puedes ser el primero en ir creyéndole al Señor, en ir trabajando con el Señor a pesar de las circunstancias. Cuando las circunstancias dicen no puedes pasar, pero Dios te da y tú ves que Dios te va guiando, esto va a ayudar a que otros también puedan seguir una vida de fe al ver lo que tú haces. Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Entre los que no entienden nada o entre los que van a procurar desde hoy atender a todo lo que llegue a su vida desde un punto en donde entendamos de que Dios nos puede estar hablando y quizás usa las circunstancias porque quizás en algunos casos ya la oración ha menguado, el estudio de la palabra no lo hay, el espíritu ha sido contristado en nuestro interior por nuestras actitudes y Dios quizás va a empezar a usar las circunstancias para poder hablar contigo. A mí me ha pasado muchas veces en donde yo creo que lo que estoy haciendo está bien y quizás Dios me está diciendo, pero no hago caso. Y sucede algo que corta esa actitud rebelde o esa actitud desobediente y me lleva a sentarme un momento, a ir a las Escrituras, a buscar su presencia y quizás entender que Dios mismo me está guardando de un mal mayor o que Dios mismo me está guiando hacia la perfección de un propósito y de una obra que Él quiere hacer a través de mí a favor de otros. Entonces, hermanos, el día de hoy es un llamado a reflexionar en que Dios está trabajando a nuestro alrededor, de que Dios busca una relación con nosotros, una relación real, personal, práctica, que Dios no solamente quiere relacionarse con nosotros, sino que nos invita a trabajar con Él. Y que cuando estamos trabajando con Él, ¿verdad? O cuando entramos a trabajar con Él, o cuando entramos en la relación con nuestro Señor, Él no solamente nos asigna una tarea, sino que Él quiere hablarnos. Y nos habla a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la oración, pero también a través de las circunstancias. Entonces, hermanos, yo les agradezco por la atención prestada y ruego al Señor que esta palabra sea de edificación para tu vida. Te invito, vamos a orar y también te invito a que dejes tus comentarios en el chat de Facebook o de YouTube o nos escribas en el grupo de WhatsApp si tienes necesidades las cuales creas que es necesario que sepamos para orar por ti.
igual somos un cuerpo, somos uno. Y también queremos participar en la solución, en la ayuda, en la oración, en la intercesión, también de las dificultades que otros hermanos tengan. Y también, si Dios te ha dado abundancia en este tiempo, no te olvides, tú puedes también mostrar esta abundancia a otros. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tu misericordia es para siempre y para siempre es tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, no nos abandonas. Gracias porque José, oh Dios, pasó por tantas circunstancias, Señor, y cuando uno lee la historia, uno solo se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué tenía que pasar por todas esas circunstancias tan adversas? Y la respuesta, Señor, ni siquiera la tienes que dar tú, la da José en Génesis capítulo 50, verso 20, en donde dice: porque todo el mal que ustedes habían pensado, todo el mal que pensaron los que me vendieron, todo el mal que pensaron quizás cuando estuve en la cárcel, todo el mal de aquel copero que se olvidó de mí, todo el mal de aquel que quizás simplemente buscaba usarme para que yo administrara las cosas en el tiempo de la crisis, todo ese mal, Señor, tú lo usaste para que el día de hoy mucha gente fuera salvada. Todo el pueblo de Israel fuera salvado y el Salvador un día, y aunque José no lo dijo, hoy lo reconocemos, pudiera venir a este mundo y nosotros pudiésemos conocer de tu gracia, Señor. Ahora, Señor, quizás en toda nuestra vida, cuántas cosas hemos pasado: maltratos, desprecios, hambre, desnudez. Pero cuán hermoso eres tú, Señor, que en Romanos capítulo 8 tú nos enseñas que tú nos has llamado conforme a un propósito. Todas las cosas que nos acontecen nos ayudan a bien. Y que no solamente eso, sino que tú nos has llamado, santificado, tú nos has justificado, y aún nos dice: ¿quién te va a acusar si yo soy el que justifico? Lo diste todo, diste a todo tu Hijo a favor nuestro, Señor. ¿Cuánto más no podemos estar confiados en ti, Señor? Y termina diciendo Pablo en esta sección de la carta: ¿qué cosa nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo, Señor. ¿Qué nos podrá separar de ti, Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni el hambre, ni la necesidad, ni que nos corten los servicios, ni que quedemos arruinados, ni que nos despidan. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso rogamos, Señor, que tú nos ayudes a todos, Señor, en medio de estas circunstancias, y que sobre todas las cosas podamos mostrar esa bondad tuya, Señor. Que no quedemos nosotros, Señor de la gloria, sin demostrar tu gracia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos a todos los hogares que están viendo esta transmisión, que bendecimos y rogamos, Señor, para que tú hagas misericordia grandemente, Señor, con la vida de cada cual. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te invito a que estés atento a las demás transmisiones. Todos los días estamos trabajando para poder transmitir los martes, los jueves en la mañana, los jueves en la noche, los sábados en la noche y los domingos por la mañana. Trabajamos para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Y te invitamos a que tú estés atento, que cuando comience la transmisión tú puedas compartirlo a tus amigos, compartirle el link a través de WhatsApp a alguna persona que tú sea tu conocido, que tú quieras también compartir de la palabra con esta persona, porque no sabemos lo que Dios podrá hacer con cada persona que pueda ver estas predicaciones. Entonces, hermanos, te damos muchas gracias porque nos has acompañado hasta el final, y rogamos al Señor para que nos ayude en medio de todas estas circunstancias. En el nombre del Señor, amén. Bendiciones.
Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.